larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Bueno, allí pasaba Francisco Torroba, uno de los candidatos a intendente por Santa Rosa, así que veremos qué es lo que pasa el próximo fin de semana. Nosotros nos vamos metiendo en otro bloque y ahora para hablar de realidad inclusiva. Vamos a recibir en esta mañana a Celia Ponzalino, que está allí del otro lado y bueno, que hoy nos va a traer un tema nuevo aquí para hablar, como es la educación y la inclusividad. Hola Celia, ¿qué tal? Muy buenos días. Te damos la bienvenida a otro bloque de Creando Realidad Inclusiva. Hola, ¿cómo estás Osvaldo? ¿Cómo estás Hugo? Bien, Celia, Recién buen vi día. la nota que le hicieron. ¿Cómo están? Vi la nota que le hicieron al intendente, muy interesante. Y siempre está bueno eh, estas cosas difundirlas, ¿no? Para que la gente sepamos de qué se trata. Bueno, desde su lugar también va a poner un punto bastante importante para todo lo que es una comunidad y todo lo que es la parte educacional y la parte inclusiva. Exacto. Sí, justamente hoy traigo un tema totalmente de actualidad. Entró al Congreso un proyecto de ley que es sobre la capacitación docente obligatoria en discapacidad y justamente hoy voy a estar en el Congreso en la jornada donde se va a estar haciendo este tratado de la ley, que me Claro. parece que es súper interesante y quería con ustedes compartir un análisis Ujú. sobre esta ley, un poquito adentrarnos ¿Cuándo y va a ser cuál es, esto? digamos, mi enfoque. Hoy es la jornada a las 16 horas en el Ajá, Congreso sí. sobre el proyecto de ley. Van a haber diferentes oradores, diputados, personas de asociaciones, artistas con su testimonio personal que tienen hijos con discapacidad para tratar la importancia de la capacitación docente en discapacidad de manera obligatoria. Es un proyecto que trae al Congreso y bueno, estamos ahí a la espera y hoy va a ser como una ¿Vas a especie estar de presente? presentación, debate. Voy a estar, sí, voy a estar presente. Ujú. Bueno, Sí, no voy a estar como oradora, pero sí voy a estar como participante. claro, Ujú. sí, por supuesto. Bueno, ¿nos podía contar un Sí, poco lo que va a estar haciendo? no, bueno, hoy voy a estar como participante. Lo que yo vengo hoy a, digamos, siempre dentro de mi columna, la idea, la intención es una invitación a pensar y a pensarnos, ¿no? Digo, cuando armamos leyes, Argentina se destaca justamente por ser un país que tiene muchísimas leyes y el tema es si se cumplen, ¿no? Y de cómo se llevan, cómo se ejecutan, cómo se aplican en la realidad ciudadana, porque en realidad las leyes se presumen conocidas, ¿no? Digo, uno debería conocer sus deberes y sus derechos, pero justamente lo que sucede, que es lógico, porque sería imposible conocer cada ley que tenemos en los distintos ámbitos, eh, la conocemos a partir de la propia necesidad, ¿no? De cuando nos atraviesa algo empezamos a decir, bueno, a ver qué derechos tengo, ¿no? Me pasó esta situación, ahora qué, ¿no? ¿Cómo defiendo ese derecho que me está siendo vulnerado? Y justamente esta ley de capacitación docente, que es obligatoria y que la verdad pondero muchísimo que se esté dando y que creo que esto es la fuerza que trae la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como siempre digo viene a reafirmar nuestras leyes nacionales y que tiene jerarquía constitucional. Yo lo que vengo como a proponerles, ¿no? Pensemos que estamos poniendo, digamos, al docente, ¿no? Como protagonistas en la capacitación
Y esto para mí es mucho más profundo porque la comunidad educativa la hacemos todos, ¿no? Digo, no sirve la voluntad de un docente inclusivo que se prepare para recibir a un aula diversa, si no tiene un acompañamiento institucional, directivo, si la comunidad educativa, ya sea desde las familias hacia los mismos compañeros, ¿sí? No tienen en claro lo que es la importancia de la aceptación del otro, tanto otro, ¿no? Digo, como que es importante entender que me parece, yo lo que quiero proponer hoy, si me dan la posibilidad, por supuesto, de hablar en el Congreso, es justamente la ampliación de la ley. Porque toda la comunidad educativa somos responsables, como todos los ciudadanos, de cumplir nuestros deberes, como lo marca la Convención en su artículo 8, que habla de la toma de conciencia. A partir de la toma de conciencia, lo que busca la concientización es sensibilizarnos como sociedad y poner el foco en las personas con discapacidad, ponderando como personas capaces de aportar a la sociedad y empezar a trabajar sobre una mirada positiva de la discapacidad, ¿no? Me parecería loco hablar de discapacidad y decir ponderemos sus capacidades como tenemos todos, ¿no? No hay una capacidad diferente, no hay una capacidad especial, no hay una necesidad especial, sino que hay cuestiones específicas que requiere la persona para su desarrollo evolutivo y para caminar hacia a su propio proyecto de vida. Y si encontramos barreras, como viene a hablar hoy la Convención, en términos de barreras y accesibilidad, es decir, cuando la persona logra resolver su situación y poder encontrar las herramientas, los recursos, los apoyos, los ajustes razonables para poder seguir su vida en forma autónoma y autodeterminante, es un término que no se utiliza mucho, que no está mucho en agenda, pero la autodeterminación es lo que le permite a la persona elegir con libertad dónde participar, en qué ámbitos de la sociedad participar, cómo participar, con quién vivir, de qué trabajar, ¿no? Y de esta manera no los estaríamos estigmatizando y poniéndolos en lugares que parecería que son los mejores para ellos, ¿no? Y es esto de, en la era de la inclusión, decidir por el otro justamente es un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque estamos integrando a un alumno en las escuelas y en las escuelas el docente, por supuesto, y el equipo directivo, el personal no docente, todos tienen que mirar a la discapacidad de la misma manera. Y eso es un trabajo que tiene que ver con la autoexploración, es un trabajo que obviamente podemos conocer leyes, puede haber millones de leyes, pero eso no nos va a cambiar la humanidad si nosotros no reconocemos, no registramos y no nos hacemos cargo de lo que nos pasa frente a la discapacidad. ¿Qué es para mí? ¿Cómo la siento? ¿Cómo la percibo? ¿No? ¿Desde qué lugar estoy mirando? ¿Desde qué lugar siento a las personas con discapacidad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y tenemos que juntos caminar, ya tenemos que dejar de hacer la guerra, ¿no? Los docentes contra las familias contra los directivos, los alumnos contra el alumno, el supuesto integrado, y tomando en cuenta que la inclusión forma parte de la naturaleza, que estamos todos, cuando hablamos de perspectiva inclusiva, estamos diciendo, estamos todos bajo el mismo cielo, porque justamente la naturaleza no nos discrimina, porque la lluvia no le importa a quién moja, nos moja a todos, ¿no? El sol no le importa a quién abriga, nos abriga a todos, y así podríamos nombrar el mar, podríamos nombrar las montañas. Exacto. Claro, porque realmente a veces pasa por cada uno, por supuesto que somos todos seres distintos y tenemos un punto de vista diferente y somos a veces bastante objetivos en lo que miramos conforme el contexto en el cual uno vive. Y no nos damos cuenta que no son todos como uno, sino que hay una gran diversidad de todo, porque en sí, calculo yo que todo ser humano tiene una falta y una falla en algo. Por lo tanto, eso carece de que el otro pueda estar mejor que el otro, pero en sí, si hablamos de discapacidad, todos tenemos mayor o menor grado, tenemos una discapacidad porque, bueno, o por un entorno que vivimos, por historia que hemos tenido, y lo que nos falta, a pesar de que somos muy solidarios, nos falta más objetividad y más sensibilidad para poder ver todos los casos con una amplitud más objetiva en el entorno en el cual estamos viendo, que es la parte educacional, que realmente se requiere que
no todos somos iguales, pero todos tenemos la misma capacidad y la misma posibilidad para poder avanzar. Exacto. Sí, porque justamente la convención lo que viene a decir que todos somos sujetos de derechos, todos tenemos la capacidad jurídica y tenemos capacidad de ejercicio y como también el derecho a equivocarnos. Hugo, la discapacidad existe y es real y no está mal nombrarla, ¿no? Y ponerla, digamos, en agenda porque eso es lo que nos permite a nosotros, ¿no? Hoy ustedes habrán escuchado muchas veces de hablar sobre el modelo médico rehabilitador hegemónico, ¿no? Esta palabra tan fuerte, la hegemonía, ¿no? Y del modelo social de la discapacidad. Ahora, ¿qué pasa con las hegemonías, ¿no? Las hegemonías es lo que nosotros tenemos que romper, estas hegemonías de poder, porque el modelo social de la discapacidad viene a poner en el foco en términos de barrera y accesibilidad. Y el modelo médico rehabilitador lo que nos da es un diagnóstico etiológico, ¿no? Un diagnóstico etiológico es aquel que me da, a partir de ciertas características, comportamientos, sintomatología, yo puedo definir qué tiene la persona. Nosotros necesitamos eso para saber qué tratamiento la persona requiere, qué tipo de apoyos para que esa persona se constituya. Cuando hablamos de apoyos, tenemos dos clases de apoyo. Uno es el apoyo constitutivo, el que le da a la persona la posibilidad de crecer, de comprender para el hacer. Y el otro es el apoyo sustitutivo, que tiene que ver ya con cuestiones como una silla de ruedas, por ejemplo, que sustituyen una función que la persona directamente no tiene, como un implante coclear, como un bastón para una persona ciega. Digo, esos son apoyos que sustituyen una función. Claro. Pero nosotros tenemos que apuntar a lo constitutivo del ser para lograr la autodeterminación y la autonomía. Y la discapacidad, usted sabe, Hugo y Osvaldo, yo soy una persona que investiga muchísimo y me puse a estudiar la palabra, ¿no? Y la palabra discapacidad no tiene sinónimos. Es una palabra que no tiene sinónimos, con lo cual, y fíjese que nosotros la llenamos de sinónimos, ¿no? Para no nombrarla, que tiene que ver con que, bueno, cuesta verse en ese espejo, sinceramente. Y entonces, yo también les quiero comentar que la discapacidad es la consecuencia de una deficiencia y también de una situación. Por eso el modelo social habla en términos de barrera de accesibilidad, porque yo pude haber resuelto mi situación usando una silla de ruedas, pero cuando salgo a la calle y me encuentro con una rampa, vuelvo a estar en una situación discapacitante, porque pierdo mi autonomía porque alguien dejó tapada la rampa. Entonces, por eso, esto tiene que ser algo mancomunado, digo, a trabajar desde el sentimiento de la corresponsabilidad, que también lo trae el comité de la convención, donde tenemos que trabajar con un sentimiento colaborativo y participativo, y eso requiere hacernos cargo de cuál es la parte que a mí me toca como ciudadano. Digo, porque yo no puedo poner siempre el foco en el otro. Si yo a un docente lo pongo en el banquillo de los acusados, ¿no? Digo, los que me escuchan quizás que promulgaron este proyecto me van a decir, ¿qué está diciendo esta mujer? Yo lo que quiero es ampliar esta mirada, quiero ampliar la ley, porque la comunidad educativa somos todos, y mientras nos creamos la autoridad máxima para decidir quién entra y quién sale, estamos mirando a las personas con discapacidad como sujetos de asistencia y no como sujetos de atención, para atender las necesidades específicas y reales que tienen que ver con el deseo de la propia persona, porque aparte de ser sujetos de derechos, somos sujetos deseantes. Entonces, esta ampliación de ley, que no sé cómo va a resultar y si voy a tener la posibilidad de alzar mi voz, tiene que ver con que tiene que estar en agenda en las materias, por ejemplo, que tiene que ver con lo social, ¿no? Lo ciudadano. Primero, conocer que las leyes se presumen conocidas, ¿no? Que además, como dije antes, uno las conoce en profundidad a partir de una ley. Pero es una cuestión ética y moral, porque la empatía no se compra, se trabaja. Digo, yo, por más que usted me diga a mí, ay, Celia, tenés que ser más amorosa conmigo, si a mí no me nace, es muy difícil. Entonces yo tengo que revisar por qué estoy teniendo ciertas actitudes.
porque básicamente desde lo que pensamos, ¿no? Desde nuestros pensamientos, parten nuestras sensaciones corporales, parten nuestras emociones, parten nuestros sentimientos latentes. Entonces, y ahí, de allí nos comportamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que Ahora, revisar. Celia, puntualmente, ¿qué puntos tendrían que ser modificados? Puntualmente. Yo le voy a decir la verdad, yo lo que siento es, no tengo acá el proyecto en este momento, yo creo que más allá de lo que pueda ser modificado, que eso se puede ver, es ampliar a quién tenemos que capacitar. Es decir, no solamente al docente, porque si yo docente soy una persona que quiero que ese chico esté, que se sienta bien, y me viene una familia y me dice, no, pero ese chico yo quiero que se vaya porque atrasa a mi hijo, ¿no? Porque Pero no estamos hay, no hay una trabajando desde el... cosa, no hay una cosa que es por lógica como pera madura que se cae de que todo individuo tiene que estar capacitado para todas las cosas y más precisamente en estos momentos en los cuales se está moviendo tanto la inclusividad y que se requiere y se necesita porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que se ha marginado porque no tenemos la capacidad y muchas veces como padres no tenemos la capacidad de enfrentar realidades que a veces hacemos más difícil la situación que atraviesa la persona que lo realmente lo tiene. Entonces, la educación la tenemos que tener todo por una cuestión, por inercia. Tener un Exactamente. El punto es sistema que nos lleve ya, una conducta y exactamente. aceptarnos Ahora, ¿qué y trabajar. educamos? ¿En qué educamos? ¿No? Ese es el punto. Educamos en valores sociales, de convivencia respetuosa, porque uno viene con valores desde la casa, pero hay un valor social, ¿no? Hay reglas de convivencia sociales que tenemos que respetar. Entonces tenemos que trabajar valores como por ejemplo la solidaridad, entender que el otro, que la diversidad es un valor que nos transforma y nos beneficia a todos, que las personas con discapacidad también son dadores y no solamente son pasivos receptores. ¿Y eso quién lo habilita? ¿Quién lo habilita? ¿No? Pero Digo, también la cuando trabaja, institución tiene cuando, que estar capacitada. Ujú, por supuesto, eso es lo primero. La claro. institución tiene que estar totalmente preparada. Digo, pero cuando hablamos de capacitación, no se trata solamente de conocer los distintos diagnósticos, sus diferentes reacciones, sus diferentes conductas, Por sino qué me supuesto. pasa a mí, porque es una cuestión moral, ética, humana, ¿no? Digo, yo puedo saber, a ver, salió la ley que ya se aprobó sobre diagnóstico humanizado, que la semana que viene vamos a hablar de ese tema. Cuando hablamos de diagnóstico humanizado, tenemos que pensar que detrás de ese diagnóstico humanizado, de esa ley, les estamos diciendo a los médicos, sean humanos, traten bien a sus pacientes. ¿Y quién más que un médico sabe de diagnóstico? Es decir, por eso, digo, la mirada la tenemos que ampliar. A mí solamente conocer un marco teórico, un marco, digamos, conocer la ciencia, no me va a dar a mí la humanidad. No me va a decir a mí, bueno, yo no lo rechazo más. Es conocer lo que vive la familia, cómo lo vive, lo que quiere la familia para su propio proyecto de vida. Y yo como docente, ¿cómo me quiero plantear mi rol? ¿Cómo acompaño? Por eso es trabajar en equipo, Ujú. juntos con la familia, la comunidad educativa. Mire, yo les voy a contar un caso. Doy una formación justamente en discapacidad y entramado familiar que tiene este enfoque, formarnos para transformarnos. Es decir, a partir de lo que conozco, poder tamizarlo en mí, ¿no? Es decir, supongamos, vamos a hacer este ejemplo. Hay un recorrido histórico sobre cómo fue cambiando la mirada hacia las personas con discapacidad, ¿no? Primero tenemos los tres, digamos, principales, es el modelo de prescindencia, ¿no? Donde las personas con discapacidad eran un estorbo para la sociedad, venían al mundo por un pecado, por algo maligno de los dioses, eran personas totalmente inútiles, inservibles, y se las miraba desde este lugar de prescindencia como que no tenían capacidad de nada, ¿no? Después viene el modelo médico rehabilitador, que lo que busca es normalizar a la persona lo más posible en sus funciones, que logre que sus funciones, ¿no? Y pertenecer de esa manera lo más normal posible para la sociedad. Y después viene el modelo social, que habla de términos
en términos, como les decía, de barreras y accesibilidad, ¿no? Y justamente nosotros tenemos que ver desde qué modelo estamos mirando a la persona. Yo lo estoy mirando como desde un modelo totalmente como un sujeto de asistencia, que siento que esa persona, por más Correcto. que Y eso es una buena pregunta que te hizo de qué modelo, bueno, cómo nos presentamos y cómo queremos llevar adelante. Y es una cosa que nos tenemos que repreguntar constantemente para que se vayan produciendo esos cambios. Y bueno, yo creo que a toda la audiencia le va a venir un poquitito reflexionar sobre todo esto, lo que usted dijo, sobre todo este tema, y que nos quedemos con esta pregunta, el modelo, ¿no es cierto? uh -huh, Y que exacto, realmente es importante porque si no damos un pie para repensarlo y qué queremos y cómo enfrentarlo, no vamos a poder producir esos cambios que realmente se necesitan para todo un funcionamiento dentro de una sociedad. Así que bueno, Celia, yo creo que ha sido muy interesante porque realmente nos deja esa posibilidad de reflexionar y de pensar el modelo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos? exacto. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Así que de ya le damos muchísimas gracias por su espacio, que bueno, tiene la columna en el magazine. Y gracias. Gracias Hugo, gracias Osvaldo. Y bueno, después les seguiré contando la semana que viene qué pasó en el Congreso. De lo que ha Les mando un pasado. cariño Pero, de lo que ha pasado, bueno, exactamente. muy amable, gracias, un abrazo, Adiós. buen fin. Bueno, ahí pasaba Celia Ponzalino que nos hablaba de esta realidad, ¿no es cierto? La educación y la inclusión.